En este vídeo vamos a ver un test de cetonas. Una cetona que he obtenido con la reacción de Friedel-Crafts determinaré su identidad con 4 ensayos. Punto de ebullición, grupo carbonilo, cetona o aldehído y si contiene el grupo funcional metilo. Si te gusta el vídeo no olvides dar un like y suscribirte. Después de destilar el producto de reacción recogiendo la porción entre 260 y 270 grados, se determinará el punto de ebullición, el cual nos dio 265 grados. El punto de ebullición real de la 4-isobutilacetofenona es de 268 grados. Para determinar el grupo funcional carbonilo utilizaremos el reactivo de Brady. El reactivo de Brady con las cetonas y los aldehídos forma hidrazonas, que son sólidos insolubles y precipitan en forma de cristales. El reactivo de Brady se prepara disolviendo 750 mg de 2,4-dinitrofenilhidracina en 8 ml de ácido sulfúrico concentrado, y esta solución se diluye en otra de 75 ml de etanol con 20 ml de agua. Para realizar el ensayo, poner en un tubo 4 gotas de cetona, un imán de agitación y 0,5 ml de metanol. Con agitación vigorosa añade 1 ml de reactivo de Brady. Enseguida se produce un precipitado de hidrazona insoluble. Realizamos el mismo ensayo con benzaldehído que nos da también un precipitado de hidrazona, esta vez de color amarillo. El color no indica nada, ya que hay cetonas que pueden precipitar también en amarillo. Una vez determinado el grupo carbonilo, vamos a diferenciar la cetona del aldehído. Para ello utilizaremos el nitroprusiato sódico. El nitroprusiato reacciona con cetonas formando un enol. En general, todo grupo que se pueda enolizar reacciona en medio alcalino con nitroprusiato sódico dando un intenso color rojo. Primero vamos a preparar una solución acuosa de nitroprusiato sódico diluyendo 50 mg en 5 ml de agua. Esta solución se debe utilizar al momento. Después prepararemos una solución de hidróxido de sodio alcohólica. Para preparar esta solución diluiremos 0,2 gramos de hidróxido de sodio en 10 ml de etanol. Dejaremos en agitación hasta disolución total. Para realizar el test pondremos 4 gotas de cetona en un tubo de ensayo y añadiremos 2 ml de disolución de hidróxido de sodio alcohólica. Añadiremos la solución de nitroprusiato sódico gota a gota y observaremos una coloración roja intensa. Realizamos el mismo ensayo con benzaldehído y observamos que no cambia de color. Para determinar el grupo metilo vamos a hacer el ensayo del iodoformo. Este ensayo consiste en la formación de un carboxilato y un haloformo. El iodoformo precipita en forma de sólido amarillo cuando la cetona contiene un grupo metilo. Para este ensayo necesitamos una solución de hidróxido de sodio al 5% y otra de Lugol. Para preparar la solución de Lugol diluiremos 1 gramo de yodo en 20 ml de solución de yoduro de potasio al 20%. Para realizar el ensayo pondremos en un tubo 2 ml de hidróxido de sodio al 5% y 2 gotas de cetona con agitación fuerte. Añadiremos 4 gotas de solución de Lugol y agitaremos fuertemente. Podemos observar que se ha formado un precipitado amarillo de iodoformo. Realizamos el mismo test con el benzaldehído y observaremos que no se forma el precipitado amarillo. En mi próximo vídeo vamos a ver una aminación reductiva con la reacción de Leuskar. Vamos a convertir un grupo carbonilo en una amina, pasando por 2 etapas, la formilación y la hidrólisis.